Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a medianoche, 1 de la madrugada con 27 minutos. Este miércoles el Pleno de la Convención aprobó la creación de la Cámara de las Regiones, un órgano que vendría a reemplazar al Senado y que enfrentó a colectivos de izquierda y centroizquierda por sus atribuciones. Esto obliga a negociar nuevamente para lograr un acuerdo. Matías del Río conversó con el convencional Fernando Atria. Vamos a revisar a continuación parte de esa conversación. Fernando Atria, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, un agrado. ¿Qué semana esta? La semana de los plenos, con muchos plenos, pero los dos que han dado más noticias, partamos desde la última, la de hoy, que se rechazó por completo esto de los sistemas de justicia. Claro. Los sistemas de justicia, es plural, partamos por ahí. ¿Es un gran fracaso el que se rechazara completa o se vuelve para discutir porque hay tiempo para discutir más cosas y había que presentarlo por los plazos? No, claro, se rechazó en general, y el rechazo en general lo que significa es básicamente que es necesario corregir, afinar, continuar una conversación en el fondo. Si las normas constitucionales que llegan al Pleno son el resultado de una conversación en las comisiones, las normas que se aprueban en el Pleno son el resultado de una conversación en la Convención, ¿no? Y a veces esas conversaciones necesitan un poco más de tiempo, no tenemos mucho tiempo, entonces el cronograma a veces empuja a que se presenten estos informes y a veces estos se presentan, por así decirlo, en verde. Le faltaba, ese yo iba a usar un término culinario, le faltaba cocción a esto, le faltaba punto. ¿Cuáles eran los puntos que estaban más maduros, usando el término botánico, porque tienen muchas componentes, y cuáles estaban más verdes? ¿Cuáles eran los que estaban listos, que se hubiesen ido de forma separada, capaz que hubieran pasado? Bueno, habían cuestiones que tenían que ver con una defensoría de la naturaleza. Este era un informe de órganos autónomos, porque la comisión es de sistemas de justicia y órganos autónomos de control. Ya. Entonces ya esta comisión ha evacuado un par de informes donde ya básicamente las cuestiones vinculadas a los sistemas de justicia ya están más o menos o decididas, ya algunas de ellas, o encaminadas. Y este era el tercer informe que llevaba cuestiones de órganos autónomos de control, estaba Banco Central, Corte Constitucional, y otra Defensoría de la Naturaleza y otras cosas así. Banco Central dio mucha noticia hoy día porque algunas decían que por primera vez, uno de los pocos países del mundo, me parece que junto a México, que el titular que leí, que iba a tener la posibilidad de una acusación política a los consejeros del Banco Central. ¿Eso se rechazó porque no hay acuerdo o eso de lo que hubiese estado más o menos listo? No, yo creo que el consenso que se ha ido generando en torno al Banco Central es mantener una figura relativamente parecida a lo que existe hoy día. De hecho, la discusión sobre el Banco Central, más que sobre acusación, porque en eso el régimen de responsabilidad se mantiene como está hoy día, tiene que ver con cuestiones como por ejemplo que se proponía que el Banco Central tuviera ciertos criterios orientadores o que tuviera un mandato constitucional de coordinación con el presidente, con el gobierno, que a algunos les parecía que era afectar su autonomía. Yo creo que eso ciertamente no afecta su autonomía, porque la autonomía es una cuestión de operatividad, más que de los criterios que debe usar. Pero mi impresión es que el tema de Banco Central no va a ser un tema demasiado conflictivo cuando llegue en un informe que se vaya a... La autonomía está, como está planteado hasta ahora, está garantizada la autonomía cuando tengan que hacer reuniones y decisiones de política monetaria, que es al final lo que importa, ¿no es cierto? La búsqueda de la estabilidad de precios, por ejemplo. Claro. ¿Se mantiene esa autonomía? Sí, yo creo que lo probable es que se mantenga una autonomía que fundamentalmente es más o menos como está hoy día. ¿Y los consejeros corren riesgo por decisiones técnicas de ser acusados políticamente? De ser acusados políticamente ante el Congreso de Diputadas y Diputados, como se va a llamar. Bueno, la decisión no está tomada, ¿no? Pero yo anticipo que lo probable es que no haya una figura de ese tipo. Haya. De los otros, el Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, sí. Hoy Tribunal Constitucional, ¿esta está en qué fase de cocción? Bueno, yo creo que ahí hay diferentes posiciones. Nosotros teníamos una posición respecto de la justicia constitucional que creíamos que era buena idea que estuviera concentrada en la sala de la Corte Suprema. Más que hubiera un órgano independiente y digamos, separado. Parte de la comisión pensó que era una buena idea que hubiera una Corte Constitucional, sobre todo pensando en la necesidad de que haya un órgano que conozca de conflictos de competencia entre las autoridades nacionales o centrales y regionales, ¿no? Que en la construcción de lo que se ha llamado un Estado regional va a ser una cuestión bien importante. Entonces eso llevó a que la opinión se asentara en la lógica de un órgano separado, respecto del cual todavía hay discusiones en cuanto a su integración, en cuanto a sus competencias, en cuanto a los efectos de sus decisiones, a la forma en que toma sus decisiones, etc.
¿Y va a tener un trabajo ex ante o ex post? Una vez no, que la hay ley, un acuerdo bastante extendido de que no explicar haya... de qué se trata. Cuando hoy día lo que tenemos es que antes de que la ley sea promulgada, se puede acudir al Tribunal Constitucional y eventualmente esa ley nunca llega, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que se llama control preventivo. Control preventivo. Y que se opone al control llamado represivo que se ejerce en la ley, respecto a la ley una vez que la ley se promulga. Exacto, cuando alguien se siente afectado. Claro. ¿Qué es lo que está más cercano a tu juicio, por lo que has visto tú, a aprobarse, si es que se aprueba? No, yo creo que está bastante claro que control preventivo no va a haber. Okay. O sea, quiero decir, porque todas estas son decisiones por ser tomadas, pero uno conoce más o menos lo que se ha ido discutiendo. Se ha ido dando. Y hay un consenso bastante extendido que el control, la experiencia chilena con control preventivo, que dicho sea de paso, es un caso bien inusual en el mundo, no único, pero bien inusual, no ha sido buena. Y que por lo tanto no conviene que un órgano de esta naturaleza tenga control preventivo, porque eso lo arrastra al conflicto político en su momento más álgido, que es el momento de la discusión y tramitación parlamentaria de una idea. Vamos a lo de ayer, porque el tiempo no es tan largo. En lo de ayer que hubo algunas aprobaciones, otros rechazos, o sea, es decir, vuelta atrás, no rechazo definitivo. Algunos sí quedaron rechazados definitivamente, los que no alcanzaron la mayoría simple. Entre los que se aprobó es que el Senado, de aprobarse finalmente el borrador, pasa al armario de la historia. El Senado, como lo conocemos, ahora va a ser una Cámara regional. En cambio, diputado y diputada, el Congreso de Diputadas y Diputados, me ha costado. Y la Cámara de las Regiones. Ese no se aprobó todavía, pero al de las regiones no se le dan las atribuciones todavía. ¿Cómo debiera ir quedando eso? Porque el temor de muchos especialistas es que sea muy asimétrico y esta Cámara de las Regiones sea un poquito de adorno. A ver, lo que se aprobó ayer, lo que se sometía al Pleno ayer, era el informe de la Comisión de Sistema Político, que era básicamente la configuración fundamental del sistema político, no completa, le faltaban algunas cosas como acusación constitucional, estados de excepción, o sea, algunas cuestiones particulares, pero la arquitectura central. Y eso es poder legislativo y poder ejecutivo. Y algunas otras cosas como organizaciones políticas y cosas así. Pero fundamentalmente... El poder ejecutivo, presidencialismo, hay acuerdo. El poder ejecutivo es que se aprobó prácticamente todo. Ahí hay un acuerdo bastante extendido después de que se consideraron ideas distintas de las que conocemos, como por ejemplo introducir un vicepresidente elegido o un ministro de gobierno que fuera una especie como de punto entre medio del Congreso y el presidente. Esas figuras al final no suscitaron el acuerdo requerido y terminó siendo un presidente o presidenta elegido por sufragio universal, a la manera que lo conocemos, con las facultades más o menos similares a las que Pero se la van a atenuar, entiendo, ¿no? La atenuación más bien tiene que ver con la equiparación o una suerte de mayor horizontalidad en las relaciones entre el Congreso y el presidente, que es el punto crítico. ¿Qué puede ser distinto a lo que conocemos hoy día? Un ejemplo así concreto. ¿Qué lo va a hacer más equiparable a lo que conocemos hoy día? Pues hoy día tenemos un parlamento bastante rebelde, tanto con el presidente Piñera como con el presidente Boric. Le cuesta mucho arrear a los propios incluso. Bueno, por cierto, ¿no? Y que le respeten sus urgencias y esas cosas, cuesta mucho. Bueno, nosotros queremos, o sea, la idea es que sea la ley la que cree un sistema de urgencias más equilibrado, ¿no? Que la urgencia no tiene por qué ser todas fijadas unilateralmente por el presidente. Lo que nosotros buscamos, o lo que este sistema busca, es que la relación entre el presidente y el Congreso sea más horizontal. Buscamos, esto tampoco se aprobó, pero yo creo que está cerca de aprobarse, que reemplazar la figura de la iniciativa exclusiva por la figura de lo que el proyecto llama, la propuesta llama leyes de concurrencia presidencial obligatorias, de modo tal que pueden tener iniciativa parlamentaria, pero tiene que ocurrir el presidente. Pero no pueden llegar a término si el presidente no patrocina esos proyectos, ¿no? Buscamos también, y esto sí se aprobó, darle más, por así decirlo, fortaleza institucional al Congreso, ¿no? Que haya una unidad técnica que tenga una Secretaría de Presupuesto para que el Congreso maneje la información que necesita para poder ser una contraparte real en la negociación presupuestaria con Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, y por otro lado que tenga una Secretaría Legislativa, de modo que tenga, más allá del tipo de trabajo, por así decirlo, de recopilación y sistematización de derecho comparado o historia del derecho que hace la Biblioteca del Congreso hoy día, que pueda tener una cierta iniciativa en el examen constante, diría yo, del sistema jurídico chileno, buscando dónde mejorar, dónde hay legislación caduca y, por cierto, también
colaborando en la mejora técnica de los proyectos que se estén por último, Fernando, estudiando. que lo que ha llamado mucho la atención también, esta Cámara Regional, con pocas atribuciones hasta ahora, con pocos dientes, por eso decían algunos que era decorativa, le faltaron atribuciones, por eso que se rechazó. Y lo segundo, ¿por qué cambiar el nombre? Si hoy día también el Senado elige representación regional, si se quiere. Esta es una cuestión que a mí me gustaría, o sea, que me interesa mucho transmitir, por lo menos de la óptica nuestra, ¿no? El sentido de esto, porque se presenta como si el punto fuera el nombre. El Senado. ¿No? O sea, deshacerse del Senado. Una versión específica. El Senado es conservador, es oligárquico. Claro, que se escucha decir eso. Se escucha y hay gente que tiene ese argumento y la libertad es libre. Cada uno puede tener el argumento que quiera. Cierto. Ahora, el punto no es ese, en mi opinión. El punto importante es, nosotros teníamos una institucionalidad que por ineficaz terminó conduciéndonos al estallido del 18 de octubre. Esa fue uno de los elementos centrales. O sea, ¿Pero el Senado o la vamos institucionalidad? Vamos por parte. Una institucionalidad. Entonces, sería bien raro que después de eso la nueva Constitución pusiera en pie una institucionalidad que es básicamente la misma que la anterior, ¿no? Ya va a ser fundamentalmente, va a haber continuidad en el Poder Ejecutivo. Y en el Poder Legislativo tenía que haber un cambio. Y ese cambio está orientado a dos cuestiones. Por un lado, a configurar un proceso legislativo más eficaz. Yo creo, aunque esto no es la cuestión decisiva, pero yo creo que una tramitación que no necesariamente es de dos cámaras, como es siempre hoy día, y que no está afectado por quórums exigentes, esa va a ser una tramitación más expedita. Y la segunda cuestión, entonces, por una parte, un poder legislativo más eficaz. Y la segunda cuestión es que la nueva Constitución va a significar, es un intento más, porque ha habido muchos, de producir descentralización genuina. Pero no va a ser una descentralización que se va a producir porque la nueva Constitución lo diga. No es que al día siguiente Chile va a ser un país descentralizado, porque eso supone prácticas políticas y supone un proceso de transferencia de competencias, de echar a andar instituciones nuevas de política regional y que esas instituciones empiecen a operar, etc. Si ese proceso... Si en ese proceso no hay un órgano relevante que tiene una perspectiva propiamente regional, la probabilidad de que ese proceso sea un intento más de descentralización fallada es alta. Y entonces la cuestión es cómo uno hace un órgano legislativo que tenga una perspectiva regional. Y la respuesta aquí, de la Cámara de la Región, y por eso se llama así, tiene dos elementos centrales que van vinculados. Y esta vinculación es la que es importante que, creo yo, que la gente vea. Por un lado, responde a un principio de representación distinto que el Congreso de Diputadas y Diputados. Porque el problema de tener un Congreso que es proporcional es que por la distribución demográfica de la población en Chile, algo así como el 40 o más % sería de la región. Santiago, Concepción, Valparaíso. Exacto. Entonces tiene que tener una composición regional y eso quiere decir un principio de representación regional. Y eso quiere decir que una región donde viven 100.000 personas va a tener el mismo poder. Que todo Santiago. Exactamente, que 7 millones de personas que viven en la región metropolitana. De entrada, esa diferencia en los principios de representación proporcional y regional hace que la Cámara Regional no pueda tener la misma participación en el proceso legislativo que la Cámara que representa la voluntad política del pueblo chileno. Esa es la primera. Y la segunda es que por eso mismo, entonces, las atribuciones de la Cámara Regional tienen que estar vinculadas al principio de representación regional. Y entonces hay que evitar, eso es lo que hemos tratado de hacer, evitar que la Cámara Regional sea un órgano crucial en las decisiones políticas nacionales, porque si pasa eso, va a pasar lo que ocurrió con el Senado, que termina, porque el Senado de la Constitución del 80 partió siendo lo mismo que la Cámara Regional, 2 senadores por la región, con independencia de su población. Fue variando. ¿Por qué fue variando? ¿Por qué fue siendo empujado hacia ser más proporcional, que las regiones más pobladas tuvieran más senadores? Porque si es un órgano central de la política nacional, es insostenible que 7 millones de personas valga lo mismo que 100.000 personas. Si tiene una óptica regional y y participa en el proceso legislativo de un modo que lleva esa óptica regional al proceso legislativo, entonces es defendible y razonable que responda a un principio de representación que lleva a la consecuencia de que 100.000 personas valen lo mismo que 7 millones. Como pueden ver, estos temas son bien apasionantes, a los que nos interesan, pero es muy interesante sobre todo porque todos vamos a votar a la salida. Es obligatorio votar a la salida, entonces vale la pena entender esto, porque tampoco es tan difícil, no es física cuántica esto, así que se puede entender y tiene lógica. Pero es necesario una conversación que vaya más allá de los titulares, porque suele quedarse en el titular, se acaba el Senado. Este espacio exactamente es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos.
Ya estamos de regreso en medianoche. Tras un acuerdo mayoritario de los comités, ya hay fecha para votar los proyectos de retiro de fondos de pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto va a ocurrir el día lunes 18 de abril a las 3 de la tarde. Se van a revisar y votar en la misma jornada el quinto retiro de fondos y también el proyecto alternativo presentado por el gobierno. El lunes 18 de abril en esta sala se vivirá un día clave. Se revisarán y votarán dos proyectos que podrían zanjar el futuro de los retiros de fondos previsionales. Una jornada que se prevé maratónica y que partirá a las 3 de la tarde. Se debatirán ambas mociones, el quinto giro y el proyecto de un retiro acotado. La primera necesita 93 votos para avanzar en su tramitación. Si no los consigue, el proyecto quedará archivado. Esperamos que ese día tengamos la posibilidad de informar los resultados de ambas iniciativas. El retiro acotado, en tanto, por ser una iniciativa con patrocinio presidencial, requiere mayoría simple para aprobarse. Algunos hacen sus proyecciones, pero para la oposición mucho depende que el gobierno cumpla la promesa de presentar un proyecto para la inexpropiabilidad de los fondos de pensión previo a la votación. Con la misma rapidez con que el gobierno presentó un proyecto de quinto retiro acotado, le hemos exigido al gobierno que garantice que no se van a robar los ahorros de los chilenos. Si no hay un proyecto de reforma constitucional ingresado el lunes en ese sentido, es muy probable que el gobierno sufra una derrota en el Parlamento. Nosotros estamos disponibles para conversar todas las horas que sea necesario durante este fin de semana. Por quinta vez, la Cámara Baja se pronunciará con respecto a un retiro de fondos previsionales y por primera sobre lo que se ha conocido como el proyecto alternativo del Ejecutivo. Que se aprueben ambos también es posible. Hemos presentado una iniciativa junto con el Partido de la Gente, junto con Evópolis, junto con la UDI para impedir la expropiación y nacionalización de estos recursos. Le pedimos al gobierno que se pronuncie antes del lunes, si no seguramente va a haber una aprobación masiva porque hay un temor cierto de que se terminen expropiando los recursos de los trabajadores. El quinto retiro llegará a la sala con un informe negativo tras su paso por la Comisión de Constitución, donde además obtuvo votos en contra del Frente Amplio y el PC, postura que podría mantenerse el lunes. Tengo confianza que este lunes vamos a aprobar el proyecto de retiro del gobierno, porque es la forma de evitar que millones de familias endeudadas sigan sufriendo los abusos de la banca mediante el cobro de intereses. Pero en la centroizquierda aún hay diferencias, mientras unos piden cuadrarse con el Ejecutivo que busca desactivar a toda costa las pretensiones de un quinto retiro, otros se mantienen reticentes. Nuestra bancada no fue considerada en la construcción del proyecto del retiro acotado, no fuimos involucrados en su desarrollo y eso sin duda genera una distancia. Hoy, la bancada de la democracia cristiana está mucho más inclinada a apoyar el quinto retiro y rechazar el proyecto del gobierno. Yo espero que el día lunes todos los parlamentarios que apoyamos al gobierno nos pongamos detrás del presidente Boris. Un emplazamiento directo a parlamentarios que ya votaron a favor del quinto retiro en comisión y que adelantan podrían mantener su voto el lunes en sala. No existe ninguna razón que me haga cambiar mi postura y voy a votar a favor del quinto retiro. El tomar contacto más directo con la ciudadanía va a permitir que muchos que están contra el quinto retiro de verdad cambien de opinión. Yo estoy muy optimista que el día lunes el quinto retiro se va a aprobar. Los parlamentarios se podrán inscribir para ambos debates y exponer por máximo 5 minutos. Por eso se calcula que cerca de las 23 horas se conocerían los resultados de ambas votaciones. Un día que podría definir el futuro de una de las discusiones que se ha tomado la agenda parlamentaria y parte de la agenda política del gobierno en su primer mes de mandato. Cambiamos de tema. Bajo ciertas condiciones en Chile ya no es obligatorio el uso de mascarilla al aire libre. Los expertos entregan recomendaciones de cómo manipular este implemento ahora que lo tendremos que guardar varias veces en el día. Sin mascarilla y al aire libre, siempre que se pueda respetar la distancia. Es el primer día en Chile después de casi 2 años en que está permitido respirar sin el tapabocas. Hoy salimos a la calle y igual nos dimos cuenta que harta gente anda con la mascarilla. Es como algo difícil de normalizar. Dentro de la oficina uso mi mascarilla y cuando salgo ya a caminar me la retiro. Voy a comprar unas carnecitas por ahí y ahí al entrar ahí me voy a poner mi mascarilla. Ay, por fin. Hasta el momento yo no me la voy a sacar para nada. Me acomoda esto de andar en los espacios libres sin mascarilla.
pero obviamente si dejo entrar a algún lugar, obviamente me la pongo. Yo soy el único que parece que está sin mascarilla acá. Y es que la medida tiene restricciones. Solo se puede dejar de lado cuando estemos en fases de bajo o medio impacto sanitario y en lugares en que no existan aglomeraciones. Eso significa que habrá espacios abiertos en que seguirá siendo obligatorio usarla. Por ejemplo, en el Paseo Ahumada, donde no se logra respetar al menos 1 metro de distancia. Lo mismo en los paraderos, cuando hay muchos pasajeros esperando locomoción, o en las ferias, donde es casi imposible separarse del resto. Hay una comprensión muy clara con respecto a la importancia del uso de la mascarilla en el transporte público, en todos los espacios cerrados y también en aquellos lugares donde no podemos tener una sana distancia de al menos 1 metro. Como sigue siendo obligatorio ocupar la mascarilla en otro gran porcentaje del tiempo, se genera un nuevo desafío. ¿Dónde guardarla? Nada más que ahí y ahí. Nada más. Mascarilla en la mochila y esta la ando trayendo así como cuando ando afuera. En caso ya la mascarilla después de un rato se pone como... y ahí la cambio. La guardo en el bolsillo acá de la camisa. Por lo que escuché, había que guardarla en una bolsita de papel. Lo primero es saber quitar este accesorio de la cara, considerando que podríamos tener que volver a utilizarlo. Para poder retirarlas, siempre debemos hacerlo desde los elásticos, ya que son en la zona menos expuesta a la zona exterior, y evitar tomarlas desde la zona frontal, porque es la más contaminada. Y para guardarla habrá que tener especial cuidado y olvidarse de colgarla en la muñeca o meterla a los bolsillos. Cuando yo la guarde, la doble, la introduzca idealmente dentro de un sobre de papel o de género, ojalá no plástico, porque puede transpirar y esa condensación, esa humedad va a hacer que la mascarilla pierda la eficacia. Y ojalá siempre lavarme las manos con alcohol gel o con agua con jabón, porque estoy tocando una mascarilla que puede tener partículas de virus en su superficie. Lo importante es recordar además que las mascarillas no son eternas y deben ser periódicamente renovadas. La mascarilla siempre hay que cambiarla cuando se mancha, cuando se humedece, cuando la hemos utilizado en presencia de personas que sabemos que están contaminadas o después de algunas horas. En la mascarilla de 3 pliegues recomendamos cambiarla cada 3, cada 6 horas, cada 12 horas como máximo. Según el último informe ICOVID, la carga de nuevos contagios en el país alcanzó el valor más bajo en lo que va de este 2022. Y ya sabemos cuáles son las estrategias para mantener las cifras a raya. Vacunación y respetar las medidas sanitarias, como la mascarilla. Y la paciencia de miles de conductores se agotó y se transformó en rabia por un taco que se extendió por casi 50 kilómetros y que duró, escuche bien, 14 horas. Todo esto en vísperas de Semana Santa por un accidente ocurrido en la Ruta 5 Sur pasado a la ciudad de Curicó, en la región del Maule. Quedarnos 12 horas aquí, señora, en este país inoperante. No hacen nada, no tienen plan B, no hacen nada. Un escándalo, callampa este país. No era para menos el malestar de los conductores. En una palabra, esto era desesperante. Ya 15 horas la gente parada. Es un escándalo. ¿A dónde está la gobernadora? ¿A dónde está el ministro de Obras Públicas? ¿A dónde está la concesionaria? ¡Inoperante! ¿Cómo no? Después del accidente lamentable, 1 hora después, 2 horas después, un corte, unos conos para que la gente se vaya por Lontué. Nos hacen quedarnos 12 horas aquí, señora. Los autos estaban prácticamente atrapados en la Ruta 5 Sur, sin poder moverse por horas. Algunos llevaban 8 horas en el taco. Otros 11 horas hasta acá. 13 horas llevamos, 13. ¿Y nos falta cuánto? Villarrica. ¿Vamos el fin de semana? Sí, fin de semana largo. Sí. A descansar, ya vamos estresados, ya vamos muy estresados. El sentimiento de indignación se acrecentaba en aquellos que buscaban una explicación por un taco que se produjo por un accidente. Involucró a 6 autos que chocaron. Otro camión de alto tonelaje volcó, ocupando toda la pista de norte hacia el sur en el sector de Camarico, en Ruta 5 Sur. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tardaron tanto en mover la máquina? Ni siquiera funcionó la medida de levantar las barreras de los peajes. Esto fue recién aplicado a las 8:30 de la mañana, tras un llamado del ministro de Obras Públicas. Se utilizaron maquinarias especiales para sacar la carga, que consistía en madera prensada, y hoy en la mañana llegaron grúas especiales para poder sacar este camión de gran dimensión desde la ruta
y se fue habilitada a eso de las 8:30 de la mañana aproximadamente completamente la ruta para la circulación de los vehículos. El choque dejó a 8 personas lesionadas, 2 de ellas graves. El taco se prolongó desde el kilómetro 174, sector Teno, hasta el kilómetro 222, al sur del peaje Camarico, lugar del accidente múltiple. Para hacerse una idea, este atochamiento fue equivalente a como si estuvieran 10.900 autos sedán en fila. Estamos aquí principalmente empatizando con la rabia por el desgaste que tuvieron muchas familias durante esta madrugada. Así comenzó el esperado punto de prensa del ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. El secretario de Estado reconoció que la coordinación de los organismos públicos no estuvo a la altura y anunció medidas que comenzarán a funcionar este fin de semana. Se instruirá a las concesionarias para que provean información oportuna al MOP para enfrentar congestiones provocadas por accidentes. Se instruyó al director subrogante de concesiones la disponibilidad máxima de maquinaria para retirar oportunamente vehículos posterior generado un accidente. También que las concesionarias proporcionen la opción de retornos en tramos de la vía en caso de un choque. Esto, entre otras cosas. Uno de los problemas que hemos identificado hoy día y que hemos visto con las concesionarias ha sido el débil manejo de sus comunicaciones interna y externamente. Creemos que todos nosotros podríamos haber actuado mejor si hubiéramos tenido las medidas de manera oportuna. El accidente se produjo en una zona que corresponde a la concesionaria Survías. No quisieron referirse a este tema, pese a que se les apunta como principales responsables del taco. Sí lo hizo Ruta del Maipo. El atochamiento abarcó parte del tramo de su concesión. En Ruta del Maipo nos preocupamos por mantener la información oportuna en nuestros paneles de mensajería variable y también en nuestro Twitter, @Ruta del Maipo. Una noche y día para el olvido para miles de conductores y sus acompañantes, con un atochamiento que lo más seguro quedará en los registros como uno de los más extensos y de una espera interminable. El Ministerio de Obras Públicas ahora evalúa sanciones a las concesionarias involucradas en este taco infernal. ¿Y cómo ha estado la situación en estas últimas horas? Más de 129.000 vehículos han salido de la capital por este fin de semana largo de Semana Santa. Según datos de Carabineros, esto hasta las 20 horas de este jueves, 129.874 automóviles dejaron la región metropolitana desde las 5 rutas que conectan la capital con las regiones de Valparaíso y O'Higgins. La mayor congestión se registró entre las 18 y las 22 horas en el enlace de la ruta 68 con la autopista costanera norte. En la ruta 5 sur, el alto flujo vehicular causó congestión entre Pelequén y Requinoa, esto en la región de O'Higgins. Las autoridades proyectaron la salida de más de 400.000 vehículos desde la capital durante este fin de semana largo, algo que se explica por un incremento de los viajes respecto a los 2 años anteriores debido a las restricciones de movilidad por el COVID-19. Las autoridades hicieron un llamado a programar los viajes tanto de salida como de retorno para evitar la congestión vehicular. Hay plan también de contingencia por parte del Ministerio de Obras Públicas en distintas carreteras y en diversos días, tanto de ida desde la capital como de regreso ya para el día domingo. Y también importante información que ha surgido en estas últimas horas, se registró en algún momento alta congestión en la cuesta Las Chilcas. Esto ahí en la ruta 5 norte, varios kilómetros de congestión, largas horas también que muchos automovilistas debieron esperar. Nos vamos a seguir manteniendo aquí, monitoreando la situación de las carreteras durante esta madrugada en Canal 24 Horas. Y en otras informaciones, un grupo de diputadas y diputados presentó un proyecto de ley que busca eliminar el IVA a los alimentos de la canasta básica de bienes y servicios. Una propuesta que ha sido criticada por expertos porque la consideran como regresiva. ¿En qué consiste esta iniciativa? Vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, que nos va a contar. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, Marco, muy buenas noches. Ya no es sorpresa que los precios de los alimentos estén en aumento y es por eso que algunos diputados y diputadas encabezados por la diputada socialista Emilia Nullado presentaron una reforma constitucional transitoria para eliminar el IVA de 19%. Estos los alimentos que están en la canasta de bienes y servicios. Estamos hablando, por ejemplo, del pan o el arroz. Esta iniciativa nace ante una eventual
rechazo, ¿no?, de la aprobación de los retiros de los fondos previsionales. ¿Y cómo funcionaría? Si es que la inflación supera los 2 dígitos, se implementaría. En la actualidad, según el INE, la inflación de los últimos 12 meses alcanza el 9,4%. Salimos a la calle, les preguntamos a las personas qué opinan sobre esta iniciativa. Vamos a escuchar lo que indicaron. Yo creo que solo la canasta de primera necesidad, todo lo relacionado con alimentos. Sería lo ideal, pues, sobre todo los alimentos, porque es lo más esencial. Lo demás da lo mismo. Puede esperar comprar cualquier otra cosa, pero los alimentos es algo que uno tiene que comprarlo todos los días. Podría ser, pero lo encuentro sumamente difícil. Honestamente, lo encuentro súper difícil. Pan, aceite, combustibles y otros productos más que han aumentado su valor. Incluso algunas agrupaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios han emplazado y han presentado también a la Fiscalía Nacional Económica a que investigue una eventual colusión. Incluso el propio gobierno ha establecido ya que pueda existir mayor control a las empresas. Ahora bien, ¿qué es lo que opinan algunos expertos? Algunos economistas dicen que esta medida, si es que se aplica, sería para todos. Y lo que también afectaría es que no solamente sería para quienes lo necesitan, lo que podría ser algo regresivo. Vamos a escuchar a continuación algunas reacciones en torno a esta iniciativa. Cuando los pobres tienen que disponer de recursos como bono o también como el quinto retiro, la verdad es que se dice que, en cierta manera, lo que se está produciendo es una inflación. Es mucho más preferible, mucho más eficiente otro instrumento. Incluso pensar en una especie como de bono de guerra, en la cual las personas que están inscritas en el registro social de hogares justamente pudieran recibir un monto de dinero que les permitiese afrontar este aumento transitorio del costo de la vida. Entonces que estén todos subiendo casi igual que la ausencia de la maravilla llama la atención, pero esperemos que la institución haga su trabajo por la transparencia. Ahí está, distintas medidas que se han estado tomando, iniciativas que también tienen que discutirse ante este aumento de los distintos precios que preocupa y que afecta, ¿no?, al bolsillo de todos los chilenos y también las chilenas. Claro, altos precios que hemos visto ahí, sobre todo en esa imagen que estábamos viendo justo en pantalla, el aceite, uno de los más representativos de este último tiempo. Gracias, Rodrigo, por este informe. Buenas noches. Buenas noches. Momento de hacer una pausa, 2 de la mañana con 6 minutos, ya volvemos. De regreso en Medianoche, nos vamos de inmediato a las calles de la capital para tomar contacto con Francisco Chaparro con las informaciones policiales de las últimas horas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marco. Pasamos de inmediato a revisar las últimas informaciones en materia policial que han ocurrido durante las últimas horas, comenzando en la comuna de La Florida, porque un vehículo terminó incrustado en el frontis de una casa, todo esto luego de una persecución policial. Lo que nos podía comentar personal de Carabineros es que esta situación comenzó en horas de la tarde, cuando estos delincuentes robaron este vehículo con el método del abordazo, generándole ciertas lesiones a la víctima, quien de inmediato da aviso a personal de Carabineros de que había sufrido el robo de su vehículo y también da las características. No es hasta ahora más tarde que personal policial de la comuna de La Granja logra identificar un vehículo similar que tenía encargo vigente por robo en el sector del San Gregorio. Es ahí cuando comienza un seguimiento controlado que termina con este vehículo incrustado en una casa ubicada en calle Punta Arenas. Lo que nos podían comentar algunos vecinos es que en ese momento había una gran cantidad de personas en la vía pública y que afortunadamente ninguno sufrió algún tipo de lesión en el momento en que este vehículo termina impactando esta casa. De momento no se han registrado personas detenidas a raíz de este procedimiento, ya que todos habían escapado a pie luego de impactar contra este domicilio. Tenemos declaraciones por parte de algunos vecinos y también de personal de Carabineros que pasamos a revisar de inmediato. Cuando fue el impacto, nosotros seguimos mira, la verdad que vimos un solo corriendo en la calle, atravesando, nos metimos por el pasaje y no lo alcanzamos, el gallo corría, pero de una manera, pero vimos que era como un bajo y presumimos que era menor de edad. Comienza una persecución aquí por la calle Punta Arenas hasta que estos individuos pierden el control, chocando en esa casa, y 2 individuos que también estaban en un Nissan B16 donde habían cometido este ilícito, tratan de darse a la fuga, chocando también y pudiendo recuperar 2 de vehículos que tenían encargo por robo. Revisamos otras informaciones, nos vamos ahora hasta la comuna de Ñuñoa, porque una familia fue víctima de un violento robo.
Según lo que nos podía comentar personal de Carabineros, es que al menos 6 personas estaban al interior de este domicilio ubicado en calle Los Cerezos cuando sienten ruidos extraños provenientes del exterior. Aparentemente 7 delincuentes habrían forzado el portón de acceso vehicular y portando armas de fuego finalmente entran hasta este domicilio y los intimidan para así sustraer distintas especies como celulares, llaves y distintos artefactos tecnológicos, además de 2 vehículos. Posteriormente escapan del lugar en dirección desconocida. Sin embargo, hace pocos minutos se logró ubicar uno de los vehículos sustraídos por estos delincuentes en la comuna de La Florida y de inmediato personal de Carabineros llega al lugar, aunque aún no se ha podido identificar a los autores de este violento robo. Lo que nos podían también comentar las víctimas es que no pusieron ningún tipo de resistencia ante estos delincuentes, por lo que no sufrieron ningún tipo de lesión y de inmediato entregaron todas sus pertenencias para así no ser dañados por estos delincuentes que actuaron de una manera muy violenta portando armas de fuego e intimidando a las víctimas. Tenemos algunas declaraciones por parte de los afectados y también de Carabineros, las escuchamos. Fue un encuentro familiar en el que estábamos, bueno, la familia compartiendo, bueno, nosotros nos gustan juegos de mesa y bueno, lo que resultó fue increíble, realmente increíble, es que no tengo palabras. Mostraron armas e incluso como que hicieron alarde de la idea de que estaban cargadas, entonces como... No tenemos personas lesionadas, no hubo disparos, la verdad que las víctimas de forma inmediata accedieron a todos los requerimientos de estos delincuentes, lo cual de alguna u otra manera, cierto, facilita también el actuar de estos sujetos. Esta investigación quedó a cargo del personal de la PDI, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes, como la revisión de las cámaras de seguridad presentes en este sector, para así poder identificar y detener a estos 7 individuos que realizaron este violento robo a un domicilio ahí en la comuna de Ñuñoa. Gracias, Francisco Chaparro, por este informe. Buenas noches. 2 de la mañana con 17 minutos. De esta forma llegamos al final de medianoche. Gracias por su sintonía y muy buen fin de semana para todos y todas.